36, 29, segundo debate del proyecto de ley número 153, 30, segundo debate del proyecto de ley número 180, 31, segundo debate del proyecto número 189, 32, segundo debate del proyecto de ley número 190, 33, segundo debate del proyecto de ley número 223, 34, informe de comisiones de grupos especiales o de comitivas que no acompañan ningún proyecto de ley, 35, lo que propongan los honorables diputados Marcos Castillero, presidente, Kivian Panay, secretario general. Fin de la lectura de la propuesta de orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día leído. ¿Aprueba el Pleno el orden del día leído? Ha sido aprobado. Secretario, primer punto del orden del día. Punto número 1, consideración del acta de la sesión ordinaria del día martes 17 de marzo de 2020. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día martes 17 de marzo de 2020. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día martes 17 de marzo de 2020. Ha sido aprobado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 2, lectura de correspondencia. Quiero hacer leer la correspondencia recibida, señor secretario. No hay correspondencia, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 3, periodo de incidencias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 4, tercer debate del proyecto de ley 233, que establece la gratuidad integral en los servicios de salud para niños y adolescentes respecto al control, prevención y diagnóstico en el sistema de salud. No. ¿Existe propuesta de mesa, señor secretario? No hay propuesta, sí hay propuesta de mesa, señor presidente. De lectura, señor secretario. Muy buenas tardes, señor presidente, honorables diputados. El diputado Ricardo Torres y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 233, que establece la gratuidad integral en los servicios de salud para niños y adolescentes respecto al control, prevención y diagnóstico en el sistema público de salud. Fin de la lectura de la propuesta. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. De lectura el informe de corrección y revisión de estilo, señor secretario. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 233, aprobado en segundo debate en la sesión del día 17 de marzo de 2020. Honorable diputado Marcos G. Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 233, que establece la gratuidad integral en los servicios de salud para niños y adolescentes respecto al control, prevención y diagnóstico en el sistema público de salud, aprobado por el Pleno en la fecha arriba indicada. No se escucha, ¿no? La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de las propuestas de modificación de los artículos 1, 2, 3 y 4, así como la adición de un artículo nuevo y la eliminación del artículo 5, aprobada por el Pleno en segundo debate. 2. La corrección de errores ortográficos, sintácticos, léxicos y de puntuación de artículos del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 233, que establece la gratuidad integral en los servicios de salud para niños y adolescentes respecto al control, prevención y diagnóstico en el sistema público de salud. Firma Secretario General Kivian Panay G. Fin de la lectura del informe técnico. Señor presidente, honorables diputados. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 233, que establece la gratuidad integral en los servicios de salud para niños y adolescentes respecto al control, prevención y diagnóstico en el sistema público de salud. Ofrezco la palabra. Palabra el diputado Víctor Castillo. Buenas tardes, señor presidente, compañeros diputados, prensa que nos ve, redes sociales que nos siguen, compañeros todos, señor secretario. Para nosotros es muy importante este proyecto de ley, máxime que le da la continuidad a ese niño que es atendido por el pediatra de 0 a 5 años y que posteriormente en edad escolar continúa su vida
en crecimiento y posteriormente a esta etapa de su vida, la parte adolescente, que es la que por mucho tiempo hemos adolecido en la atención de la misma. Este proyecto de ley va a llenar ese espacio que requerimos por muchos años para de una u otra forma, a través de los controles de salud de nuestros jóvenes, diagnosticar a tiempo enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión arterial, entre otras, que hoy día de una u otra forma está matando a muchos panameños y a mucha gente en el resto del mundo. Yo solo le pido el apoyo a nuestros colegas para este proyecto de ley, el cual va a ser de mucha importancia en la atención clínica médica integral de nuestros jóvenes de 0 a 19 años. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado, vamos a la votación. ¿Quiere la Asamblea que este proyecto sea ley de la República? Sí quiere, señor Vamos presidente. a la firma, señor secretario. Siguiente punto, orden del día, señor secretario. Punto número 5, tercer debate del proyecto de ley número 251, que modifica la ley 99 de 2019 sobre amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos, la ley 76 de 2019 relativa al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones. Protocolo, ahí está la gente. ¿Existe propuesta de mesa, señor secretario? Sí, señor presidente. De lectura, señor secretario. El honorable diputado Ricardo Torres y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 251, que modifica la ley 99 de 2019 sobre amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos, la ley 76 de 2019 relativa al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones. Fin de la lectura de la propuesta de omisión de lectura. Apruebe el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Cristiano Adames Navarro. Para devolver debidamente aprobado en primer debate el proyecto de ley 280 que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la pandemia de la enfermedad coronavirus y otras situaciones sanitarias, y el proyecto de ley 281 que establece medidas de interés social frente a la emergencia nacional sanitaria para que instruya un UIER que retira ante el proyecto de ley del diputado Cristiano Adames Navarro.
De lectura al informe, corrección y revisión de estilo, señor secretario. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 251, aprobado en segundo debate en la sesión del día 17 de marzo de 2020. Honorable diputado Marcos Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 251, que modifica la Ley 99 de 2019 sobre amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la DGI, la Ley 76 de 2019, relativa al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones, aprobado por el Pleno en la fecha arriba indicada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de las propuestas de modificación de los artículos 2, 4, 6 y 7, así como la adición de 4 artículos nuevos, aprobadas por el Pleno en segundo debate. 2. La corrección de errores ortográficos, sintácticos, léxicos y de puntuación de artículos del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 251. Firma Secretario General Kivianté Panay G. Fin de la lectura del informe técnico. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 251 que modifica la Ley 99 de 2019 sobre amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos, la Ley 76 de 2019 relativa al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación. ¿Quiere la Asamblea que este proyecto sea ley de la República? Sí quiere, señor presidente. Vamos a la firma, señor secretario.
Siguiente punto de orden del día, señor secretario. Punto número 6. Segundo debate del proyecto de ley número 116. Punto número 6. Segundo debate del proyecto de ley número 116, suspendido. Siguiente punto de orden del día, señor secretario. Punto número 7. Segundo debate del proyecto de ley número 156, suspendido. Siguiente punto de orden del día, señor secretario. Punto número 8. Segundo debate del proyecto de ley número 165, suspendido. Siguiente punto de orden del día, señor secretario. Punto número 9. Segundo debate del proyecto de ley número 231, que hace justicia a los contribuyentes, personas naturales asalariadas, para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Hay propuesta en mesa, señor presidente. De lectura, señor secretario. Para cuestión de orden tiene la palabra la diputada Yesenia Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente, honorables diputados, medios de comunicación. En el uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presento ante este Pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto que toma medidas de aplicación inmediata ante el estado de emergencia nacional declarado por la pandemia mundial COVID-19. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró en enero pasado la situación de emergencia de salud pública internacional en relación a la propagación de COVID-19 a nivel mundial, se ha ido adoptando una serie de medidas. Y la experiencia internacional, que nos lleva meses de adelanto, nos plantea que tenemos que tomar decisiones como Estado, decisiones de carácter de urgencia, brindar ese apoyo necesario en las formas que lo requiera nuestras comunidades, nuestra asociación, nuestra sociedad, nuestro país, nuestros distritos. De garantizar la tranquilidad económica y la paz social, toda vez que las medidas necesarias de aislamiento, de distanciamiento, de teletrabajo, de cuarentena protegen nuestra vida, pero ponen en riesgo nuestras operaciones financieras, desbalancean nuestros presupuestos, nuestras finanzas, al no permitir la normal generación de nuestros ingresos para hacerle frente a los gastos fijos que tenemos en todo nuestro país. Además, esta presentación, y es para hacerle frente a esos gastos fijos previamente adquiridos en las entidades bancarias, y que es una responsabilidad que tenemos, pero no podemos obviar y que no vamos a estar en la capacidad de respaldar todas esas deudas que hemos adquirido. Y lo miramos en nuestra sociedad, en nuestro distrito, en nuestro país. Por tal razón, proponemos de forma responsable y previamente analizada algunas medidas fundamentales para dar esa tranquilidad y ese sosiego a la familia panameña, que durante este tiempo de dificultad, como lo es el congelamiento de los intereses bancarios por 6 meses, la suspensión de esos ingresos a la APC, la creación de ese fondo de seguro por el desempleo, el aumento de la cobertura de la seguridad social por unos 6 meses a las personas naturales y jurídicas que resulten afectadas por el COVID-19 y la creación de un bono solidario de alimentos, entre otras cosas. Y al mismo tiempo también se plantean las posibles fuentes económicas y financieras para garantizar la sostenibilidad de estas consideraciones. Esto no se trata de bandera política, se trata de la solidaridad con nuestro pueblo,
con la gente que más necesita y que en este momento se encuentran en una incertidumbre. Muchas gracias, señor presidente. Y un ujier para recoger el anteproyecto. Un ujier que retira el anteproyecto de ley de la diputada Yesenia Rodríguez. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Víctor Castillo. Sí, señor presidente, buenas tardes nuevamente. Para devolver al Pleno debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte los siguientes anteproyectos. El anteproyecto 296, que limita los servicios de telecomunicaciones en centros penitenciarios y carcelarios en la República de Panamá. El anteproyecto 323, que establece la obligatoriedad del uso de gobernadores de velocidad para los vehículos de transporte colectivo, colegiales y de turismo, y dicta otras disposiciones. De igual forma, remitimos al Pleno el informe sobre la objeción elaborada al proyecto de ley número 119, que establece normas generales para la expedición de licencia de conducir vehículos y dicta otras disposiciones. Un ujier, por favor. Un ujier que retira el anteproyecto de ley del diputado Víctor Castillo. Para cuestión de orden tiene la palabra la diputada Zenobia Vargas. Señor presidente, muchas gracias. Respetados colegas, a las personas de la prensa y a los que nos acompañan, quiero devolver debidamente prohijado, señor presidente, el proyecto de ley número 390, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar el COVID-19 en la República de Panamá, presentado por la diputada Zulay Rodríguez y 45 diputados adicionales. Muchas gracias. Un ujier, señor presidente, para un ujier que retira el anteproyecto de ley de la diputada Zenobia Vargas. Señor secretario, ¿existe informe de minoría? No hay informe de minoría, señor presidente. Señor secretario, de lectura al informe de la Comisión de Economía y Finanzas. Presidente, hay propuesta en mesa, presidente. De lectura, señor secretario, la propuesta. Los honorables diputados Ricardo Torres y Zulay Rodríguez proponen que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 231, que hace justicia a los contribuyentes, personas naturales asalariadas, para la efectiva deducibilidad de los gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Fin de la propuesta, señor presidente. Apruebe el Pleno la misión de lectura leída. Ha sido aprobada. Continúe, secretario, con la lectura del informe. Acaba de llegar otra propuesta, señor presidente. Los honorables diputados Zulay Rodríguez y Zenobia Vargas proponen que se conceda cortesía de sala a los siguientes funcionarios para la discusión en segundo y tercer debate del proyecto de ley 231. Publio de Gracia, director general de la Dirección General de Ingresos. Mariluz Castillo, jefa de despacho. Reinaldo Achurra, asesor. César Pinilla, asesor de despacho del Viceministerio de Finanzas. Fin de la propuesta de cortesía de sala. Apruebe el Pleno la cortesía de sala leída. Ha sido aprobado, presidente. Protocolo, haga pasar a los invitados. Señor secretario, de lectura del informe. Informe de primer debate del proyecto de ley 231, que hace justicia a los contribuyentes, personas naturales asalariadas, para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Primero, iniciativa legislativa y antecedentes. Durante la reunión ordinaria del día miércoles 12 de febrero de 2020, que tuvo lugar en el Salón de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas prohijó el anteproyecto de ley 328, que hace justicia a los contribuyentes, personas naturales, asalariadas, para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal, sometido a la consideración de los asistentes. El anteproyecto fue prohijado por los comisionados presentes. Segundo, objetivo del proyecto. El proyecto de ley consiste en modificar el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. El artículo 709 del Código Fiscal vigente establece cuáles son las deducciones anuales a las que tendrán derecho las personas naturales que deban pagar impuestos sobre la renta. El numeral 9 de dicha norma fue adicionado por la Ley 37 de 2018 y se refiere expresamente a los gastos escolares incurridos por los dependientes menores de edad del contribuyente, lo que incluye la matrícula y la mensualidad escolar.
así como los útiles escolares, uniforme y transporte escolar, tanto en el primer nivel de enseñanza como en el segundo nivel o educación media. Además, en el segundo párrafo de la norma citada, el ámbito de aplicación abarca los gastos incurridos en la educación superior de los dependientes mayores de edad. El monto máximo a deducir es de 3.600 balboas por cada dependiente. El proyecto de ley 231, propuesto por la diputada Zulay Rodríguez, incluye en la modificación del numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal sobre los gastos incurridos por las escuelas nocturnas o laborales en dicha deducción. Igualmente, se establece que a las personas naturales asalariadas dicha deducción se aplicará mediante la confección de la planilla 03 por parte del empleador, sin que se le obligue a presentar declaración jurada de rentas. Se dispone que el asalariado presentará para tal efecto una declaración jurada en que indique que su salario es su único ingreso en el periodo fiscal respectivo. Se aclara en el último párrafo de la iniciativa legislativa que debe respetarse que el monto deducible corresponderá a la totalidad de los gastos escolares. Tercero, análisis y consideración del proyecto. El presente proyecto de ley pretende modificar el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal en relación a incluir los gastos incurridos por las escuelas nocturnas o laborales en dicha deducción. Establecer que para las personas naturales asalariadas la deducción del impuesto sobre la renta se aplicará mediante la confección de la planilla 03 por parte del empleador, sin que se le obligue a presentar declaración jurada de rentas, e igualmente disponer que el asalariado presente una declaración jurada en que indique que su salario es su único ingreso en el periodo fiscal respectivo. El órgano ejecutivo dictó el decreto ejecutivo número 368 del 26 de diciembre de 2018, que modifica, adiciona y restablece artículos al decreto ejecutivo número 170 del 27 de octubre de 1993, por el cual se reglamentan las disposiciones del impuesto sobre la renta contenidas en el Código Fiscal, que reglamenta la Ley 37 de 2018. Cuarto, el primer debate. El día 19 de febrero, a las 10:24 de la mañana, la Comisión de Economía y Finanzas se reunió en el Salón Azul de la Asamblea Nacional. Una vez confirmado el quórum, la presidenta de la comisión realizó la apertura del debate solicitando al secretario la lectura del proyecto de ley 231, con la presencia de los honorables diputados Zenobia Vargas, Tito Rodríguez, Jairo Salazar, Juan Diego Vázquez, Luis E. Carles y Carlos E. Santamaría, suplente del honorable diputado Melchor Herrera. El secretario de la comisión leyó propuesta de omisión de lectura, el cual fue sometido a votación por los honorables diputados y fue aprobada. Seguidamente, la presidenta de la comisión, honorable diputada Zenobia Vargas, abrió la discusión en primer debate del proyecto de ley 231, que hace justicia a los contribuyentes, personas naturales, asalariadas, para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Se le dio uso de la palabra a la proponente del proyecto de ley, honorable diputada Zulay Rodríguez, quien sustentó su iniciativa señalando que es necesario hacer efectiva la Ley 37 de 2018, que adiciona un numeral al artículo 709 del Código Fiscal y dicta otra disposición. Y a su vez hacer justicia a los padres de familia asalariados con un único salario que pagan por la educación de sus hijos, de tal forma que pueda deducirse el 100% de los gastos escolares hasta por 3.600 balboas por cada dependiente y que el empleador confeccione la planilla 03. Agregó la honorable diputada Zulay Rodríguez que en la administración pasada se expidió el decreto ejecutivo número 368 del 26 de diciembre de 2018, que distorsionó el contenido de la ley y el sistema tributario en atención al impuesto sobre la renta. La proponente advirtió que la deducción del impuesto sobre la renta, objeto del proyecto de ley 231, este es un dinero que no se pierde, sino que se queda en el país y regresa a la economía nacional, que en estos momentos necesita reactivarse. Acto seguido, la presidenta de la comisión solicitó al secretario leer la propuesta que tiene en mesa. Salieron dos propuestas de modificación que fueron aprobadas. La propuesta de modificación del artículo 1 que fue aprobada consistió en incluir que el asalariado presente sus facturas de los gastos escolares previamente validadas por la Dirección General de Ingresos. El artículo nuevo propuesto y aprobado consistió en señalar que el procedimiento para la deducción de los gastos escolares a los asalariados funcionarios públicos se establecerá mediante reglamentación por parte del órgano ejecutivo.
Para esta reunión se invitaron a las siguientes organizaciones y entidades públicas: Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Dirección General de Ingresos, Contraloría General de la República, Ministerio de Educación, Colegio Nacional de Abogados, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad Magisterial Libre y Federación de Padres y Madres de San Miguelito en Formación. Se deja constancia que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes, mediante la aprobación de artículo por artículo, incluyendo un total de 2 propuestas consistentes en una modificación y un artículo nuevo. La sesión se dio por terminada a las 12:30 del mediodía. Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas resuelve: 1. Aprobar en primer debate el proyecto de ley 231. 2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a segundo y tercer debate el presente proyecto de ley. Por la Comisión de Economía y Finanzas: honorable diputada Zenobia H. Vargas G., presidenta; honorable diputado Tito Rodríguez, vicepresidente; honorable diputado Jairo A. Salazar, secretario; honorable diputado Carlos Santamaría, suplente del diputado Melchor Herrera, comisionado; y los comisionados Juan Diego Vázquez G. y Luis E. Carles R. Fin de la lectura del informe, señor presidente, honorables diputados. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley número 231, que hace justicia a los contribuyentes, personas naturales asalariadas, para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Ofrezco la palabra a la diputada Zulay Rodríguez Luz. Gracias, presidente, diputados, diputadas aquí presentes. Esta ley es sumamente importante porque esto no es que nosotros estamos inventando nada ni estamos poniendo un nuevo impuesto. No, nosotros no somos así. Esta ley fue aprobada por todos los comisionados y comisionadas de la Comisión de Economía, presidida por la honorable presidenta Zenobia Vargas. Es una ley buena, porque en la administración pasada ya esta ley fue aprobada. Fue aprobada mediante la Ley 37 del 2018, en los cuales nosotros le decíamos a los padres de familia que podían deducir de las cuentas de la matrícula, mensualidad, transporte, libro y todo lo relacionado con las escuelas, hasta por un dependiente, hasta 3.600 balboas por dependiente. Fue aprobada y se tenía que deducir del 100%, pero ustedes saben cuál fue el problema, que cuando vino la reglamentación de la ley, el señor Juan Carlos Varela con el exministro Dulcidio de la Guardia tergiversaron una ley buena, que es la Ley 37 del 2018, e impusieron un decreto ejecutivo 368 del 2018. ¿Qué hizo el decreto ejecutivo 368 del 2018? Se fue más allá de la ley. Hizo una ley a través de un decreto, pero perjudicó a los padres de familia y a los estudiantes. La Ley 37 del 2018 se establecía un 100% de deducción de los gastos escolares a través del impuesto sobre la renta. ¿Qué hizo el decreto ejecutivo nefasto varelista 368? Dijeron: no señor, no se puede deducir el 100%, solamente se deduce de un 15 a un 25% dependiendo del ingreso del contribuyente. Eso la ley no lo decía. ¿Qué hizo además el decreto nefasto varelista 368? El decreto 368 señaló que tenía la persona con un solo salario, que presentar declaración jurada. Señores, el Código Fiscal establece que una persona que tiene un solo salario no está obligado a presentar declaración jurada. Ustedes saben el problema ahora de una persona que no es abogada, que no es contador, que no es auditor, y ahora le obligan a poner una declaración jurada, y si me equivoco, voy preso. Y si me equivoco, me pueden constituir o me pueden elevar o me pueden abrir un expediente por evasión fiscal como si fuera también un precedente de blanqueo de capitales.
¿Qué ha hecho este proyecto de ley que estamos discutiendo en segundo debate? Quita todo eso. Pone que efectivamente para que los padres de familia reciban el 100% de la deducción de los gastos escolares, para que no sea complicado y no esté obligado a presentar una declaración jurada si es asalariado con un solo ingreso. Bueno, sencillo, presentemos el formulario 003 del empleador donde establece con las facturas validadas previamente por la DGI cuáles son los gastos del empleado y automáticamente se le tiene que deducir a los padres de familia. Sin complicaciones, sin burocracia y, ojo, hago la salvedad, ningún empleador se le está quitando ni un solo impuesto. Es más, el empleado va a recibir hasta más dinero. Y el dinero que va a recibir de las facturas que presente de sus gastos escolares, sea matrícula, sea mensualidad, sea busitos escolares, se le tiene que devolver el dinero a los padres de familia en efectivo. Los padres de familia son de aquí. Sus hijos están en la escuela y el dinero que usted le devuelve a través de la DGI es dinero líquido y en efectivo que se va a invertir en la economía del país. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que los padres de familia tengan efectivo de lo que ellos han gastado en todo lo que es lo concerniente a las escuelas de sus hijos. Quiero señalar que se llamó a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio, ojo, primera vez en su vida dijo: estoy de acuerdo con el proyecto, estoy de acuerdo, me gusta el proyecto. ¿Saben por qué? Porque aquí no se le impone impuesto a ningún empleador. Se está devolviendo dinero y lo hemos hecho anuentes también con la DGI, Dirección General de Ingresos, que también estuvo de acuerdo con el proyecto, y tengo que felicitar al director Publio de Gracia. Gracias, Publio, porque tú sabes que esto es la ley. Nosotros no estamos inventando nada, estamos que la ley se aplique como fue promulgada y como fue sancionada en el periodo anterior, pero que lastimosamente Varela, para complicarle la vida a los padres de familia y que no pudieran deducir efectivamente el 100% de los gastos escolares, impuso un decreto nefasto 368. ¿Para qué no vamos a ir a la Corte? Para que dure 10, 15 años y no decidan absolutamente nada. Vamos a hacer las adecuaciones de esta ley aquí en el Pleno, que es lo que nos corresponde a todos los diputados. Yo les pido a todos los diputados, porque aquí no hubo objeciones, es más, esto inicialmente era para los de la empresa privada, agregamos a los asalariados del sector público también, es para todos, porque todo el mundo me decía: oye, ¿qué pasó con los servidores y funcionarios? Gracias, Publio, esa fue tu idea, te felicito, donde ustedes van a tener que reglamentar con el órgano ejecutivo, porque eso ya les pertenece a ustedes, y ustedes nos devuelvan a todos los servidores públicos, a todos lo que nosotros estamos invirtiendo en nuestros hijos. Dinero líquido, efectivo, legal, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo ninguna trampa, y la ley ya existía, solamente que la estamos aplicando correctamente como debió hacer desde el principio y agregando el formulario 003 para que todo el mundo haga su deducción de manera directa, sin contador, sin abogado, y que sea sin burocracia, como debe ser, para que las personas que paguen sus impuestos, que paguen los gastos escolares de sus hijos, sepan que las cosas que se hacen correctamente se le devuelve su dinero, su crédito, como ustedes quieran, como se hace en otros países. Gracias, Publio, te felicito, y estamos poniendo 2 modificaciones más que quisiera que las vieran antes de nosotros pasar a discutir este proyecto de ley, donde le pido la anuencia y el voto favorable de todos los diputados, porque los padres de familia, la DGI, el gobierno y el país se lo va a agradecer a todos. Gracias. Ofrezco la palabra a la diputada Ana Giselle Rosas. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas, funcionarios de la DGI que nos acompañan, medios de comunicación. Yo coincido con el planteamiento
y me gusta mucho el título de este proyecto de ley, que hace justicia a los contribuyentes, personas naturales asalariadas, para la efectiva deducibilidad de los gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo cual se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Y todos nosotros como autoridades del Estado, independientemente de que seamos órgano legislativo, de que aquí estén representantes del Ejecutivo, tenemos que hacernos solidarios y responsables frente a la situación de crisis que está viviendo el país. Yo me alegro que se haya aprobado hoy el tercer debate, la moratoria tributaria, porque también estoy segura que nuestros contribuyentes se verán favorecidos, pero también el Estado, porque recibe también el tributo que tal vez de otra forma no podría ser pagado. En este sentido, como madre de familia, que todos los años sentimos la carga pesada del año escolar, considero que esta modificación contribuye a que se flexibilice y sea más fácil el cumplimiento del espíritu real de esta ley. Porque esta ley no buscaba crear trámites burocráticos para que al final nosotros como contribuyentes desistiéramos del trámite engorroso y al no presentar el procedimiento, entonces no recibimos el beneficio fiscal. Yo le agradezco a la DGI por los aportes que ha hecho y que hoy en segundo debate nosotros como diputados nos interesemos en este tema, aprovechemos para hacer las preguntas y los cuestionamientos que tengamos, de presentar las propuestas si fueran necesarias, pero que no salgamos de aquí sin llevar esa voz de aliento también a nuestros contribuyentes asalariados y más que todo teniendo que ver con algo tan importante como es la educación, porque se supone que esa es la estrella de este gobierno. Entonces apoyemos a nuestros ciudadanos que invierten gran parte de sus recursos en darle la mejor educación a sus hijos. Mi voto favorable para este proyecto, señor presidente. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores. Vamos a un pequeño receso.
Asamblea Nacional TV, fortaleciendo el futuro de la nación. Tenemos que tener conocimiento para el uso correcto de las mascarillas. Las mascarillas están siendo utilizadas o recomendadas para el paciente que cursa con una tos seca y persistente y evitar que el germen se disemine. En este caso. Aprueba el Pleno el artículo 1, artículo original. No va. Ninguna. Aprueba el Pleno el artículo 2, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 3, artículo original. Aprobado. Título, señor secretario. Que hace justicia a los contribuyentes personas naturales asalariadas para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Aprueba el Pleno el título leído. Aprobado, señor presidente. ¿Quiere la Asamblea que el proyecto de ley número 231 tenga tercer debate? Sí, quiere, señor presidente. Siguiente punto del día. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Cristiano Adames. Algo que reposa en Secretaría. De lectura a la propuesta, señor secretario. Los honorables diputados Cristiano Adames, Abel Becker, Juan Diego Vázquez, Kaira Harding, Petita Ayerza y otros proponen que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para que el punto número 12, que trata el segundo debate del proyecto de ley número 178, que prohíbe el uso de comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina en la República de Panamá, pase a ser el punto 10. Que el punto 19, que trata el segundo debate del proyecto de ley número 86, que modifica y adiciona artículos a la ley 83 de 2012, que regula el uso de medios electrónicos para los trámites gubernamentales, pase a ser el punto número 11, y que el punto 13, que trata el proyecto de ley 44, que establece disposiciones sobre los vehículos de carga peligrosa, pase a ser el punto número 12, el resto quede igual. Fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta de modificación de alteración, señor presidente. Aprueba el Pleno la alteración del orden del día. Ha sido aprobada. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 10, que trata el segundo debate al proyecto de ley número 178, señor presidente. ¿Existe propuesta de mesa, señor secretario? Sí, señor presidente. De lectura. El honorable diputado Cristiano Adames y otros proponen que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 178, que prohíbe el uso y la comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina en la República de Panamá. Fin de la lectura, señor presidente. Aprueba el Pleno la misión de lectura leída. Ha sido aprobada, presidente. ¿Existe informe de minoría, señor secretario? No hay informe de minoría, señor presidente. Señor secretario, de lectura al informe de la Comisión de Trabajo y Salud y Desarrollo Social. Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, correspondiente al primer debate del proyecto de ley 178, que establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares con o sin nicotina. Primero, iniciativa y propuesta legislativa. El presente proyecto de ley fue presentado ante este órgano del Estado por el honorable diputado Cristiano Adames Navarro, en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el cual fue calificado y remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. La iniciativa legislativa consiste en establecer un marco legal que establezca la prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y otros dispositivos similares
con o sin nicotina, promoviendo el desarrollo de políticas que salvaguarden el derecho del individuo a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud. Antecedentes. La presente iniciativa fue prohijada en la sesión ordinaria de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social en la sede de la Comisión el día 17 de diciembre del año 2019. Una vez adoptada la propuesta legislativa y surtidos los efectos internos de la dinámica procesal de la Secretaría General de la Asamblea, se convirtió en el proyecto de ley 178. En la sesión ordinaria del día 29 de enero de 2020 de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, que tuvo lugar en el Salón de Auditorio Carlos Titi Alvarado del cuarto piso del edificio nuevo de la Asamblea Nacional, se dio inicio al primer debate del proyecto de ley 178. El presidente, luego de abrir el debate y darle lectura al proyecto de ley, propone la creación de una subcomisión para el estudio y análisis del proyecto de ley de conformidad con el artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el cual dictamina que se pueden crear subcomisiones para adelantar estudios y gestiones sobre los asuntos que consideren deban ser objeto de tratamiento previo. Dicha subcomisión quedó integrada por los honorables diputados Raúl Fernández, quien la preside, Juan Esquivel, Fátima Grasal y Pedro Torres, subcomisionados. Esta subcomisión concluye con un informe en el que recomienda a la comisión que se discuta el proyecto de ley 178, pero adicionando artículos que busquen cumplir con el objetivo de librar a Panamá del humo y disminuir las muertes que son consecuencia de este flagelo. Tercero, primer debate. La discusión de este proyecto se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Asamblea Nacional el día 12 de febrero de 2020, con la participación de los honorables diputados Cristiano Adames, quien la presidió, Juan Esquivel, Abel Becker, Mariano López, Víctor Castillo, Fátima Grasal, Pedro Torres, Arnulfo Díaz y Raúl Fernández. Una vez decretada la apertura del debate por el presidente de la comisión, se ordenó la lectura del informe de la subcomisión designada para analizar la propuesta legislativa. El análisis jurídico se fundamentó en las normas legales que regulan la materia en la actualidad, las mismas que consisten en la prohibición del uso y la comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, tales como la resolución 660 del 11 de agosto de 2009, emitida por el Ministerio de Salud, el decreto ejecutivo 1838 del 5 de diciembre de 2014 y la resolución 415 del 2 de marzo de 2016. Se pudo constatar que desde el año 2009, la República de Panamá ha mantenido una política consona en prohibir el uso y comercialización del cigarrillo electrónico y similares, basado en los estudios que establecen que este tipo de dispositivos son nocivos para la salud humana, y la postura del Estado, por intermedio del Ministerio de Salud, fue desarrollar normas jurídicas que ampliaron la prohibición del uso y comercialización de esta serie de dispositivos, tales como los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los vaporizadores de nicotina con o sin nicotina. En el estudio de las normas se pudo verificar que el criterio del Ministerio de Salud es la prohibición del uso y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares con o sin nicotina. Sin embargo, la subcomisión advierte que el decreto ejecutivo 1838 del 5 de diciembre de 2014 establece taxativamente los lugares en los que se prohíbe el uso y la comercialización de los mismos, pudiéndose entender que existían lugares que al no ser listados se podrían utilizar ese tipo de dispositivos, e igualmente, basados en esa interpretación jurídica, a pesar que el decreto de mención prohibía la comercialización, al no disponer la prohibición de manera fehaciente en todo el país sobre el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina. Se podría crear un mercado ilegal que permitiese la introducción de estos dispositivos para usarse en lugares no prohibidos. Esta subcomisión concluyó, luego del análisis jurídico, recomendar a la comisión que discuta el proyecto de ley 178, sugiriendo la modificación de artículos del proyecto original, con el fin de establecer la prohibición en la República de Panamá del uso y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina, y cumplir así con el objetivo de librar a todo Panamá del humo y disminuir las muertes que son consecuencia de este flagelo.
Luego de leído y sustentado el informe, el presidente de la comisión continuó el debate en el que la mayoría de los diputados, miembros de la comisión, concordaron con el informe presentado por los miembros de la subcomisión, dado a que consideraron que las recomendaciones de modificación fortalecen el proyecto, debido a que cumplen con las funciones de proteger la salud de los ciudadanos que viven en el país, y esas modificaciones sugeridas abarcan adoptar políticas públicas que involucren a instituciones del Estado, tales como la Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad de Turismo, que serán encargadas de divulgar a nivel internacional la prohibición en la República de Panamá del uso y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina. Luego de concluido el debate, el presidente llamó a votación el proyecto de ley, artículo por artículo, con sus modificaciones y eliminaciones, siendo aprobado con un resultado de 8 votos a favor y 1 voto en contra. En la explicación del voto en contra, el honorable diputado Raúl Fernández indicó que consideraba que el proyecto de ley debía tener mayor consulta y es por eso que no podría manifestar su voto a favor. Quinto, modificaciones. Luego de discutido este proyecto y estudiado las distintas propuestas recibidas, se llegó al consenso de modificar 5 artículos y la eliminación de 2 artículos y el cambio del título. En el artículo 1 se estableció que la prohibición en la República del uso y la comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina en la República de Panamá. En el artículo 2 se prohibió la compra y publicidad a través de Internet en la República de Panamá de estos dispositivos. En el artículo 3 se autorizó a la Autoridad Nacional de Aduanas a inspeccionar y prohibir la venta en el territorio nacional de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina, decomisarlos y no permitir la introducción o importación de este tipo de dispositivos en el país. En el artículo 4 se faculta a la Autoridad de Turismo a establecer en su política de promoción y oferta turística la prohibición de este tipo de dispositivos en nuestro país. En el artículo 5 se otorgó la facultad de cumplimiento de esta ley al Ministerio de Salud, debido a que esta institución es la rectora encargada de velar por las políticas en bienestar de la salud humana. Se consideró que los artículos 10 y 11 no tenían cabida jurídica al cambiar el concepto del proyecto e igualmente se estimó adoptar un nuevo título que abarque las disposiciones concordantes con el proyecto, estableciéndose el siguiente: que prohíbe el uso y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social resuelve: 1. Aprobar el primer debate el proyecto de ley 178. 2. Devolver el proyecto de ley 178 al Pleno de la Asamblea Nacional y recomendársele de segundo y tercer debate. Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, honorable diputado Cristiano Adames Navarro, presidente. Honorable diputado Juan Esquivel, vicepresidente. Honorable diputado Abel Becker, secretario. Honorables diputados comisionados Mariano López, Fátima Grasal, Pedro Torres y Arnulfo Díaz. Fin de la lectura del informe, señor presidente, honorables diputados. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 178 que prohíbe el uso y la comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares, con o sin nicotina en la República de Panamá. Ofrezco la palabra al diputado Cristiano Adames Navarro. Gracias, presidente. Primero, para que se lea unas propuestas de modificación que reposan en Secretaría. Dele lectura a la propuesta de modificación, señor secretario. Los honorables diputados Cristiano Adames, Juan Esquivel, Abel Becker y otros proponen que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 178 así. Artículo 1. Se establece la prohibición del uso, importación, comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, entendiéndose que esta prohibición aplica en sitios públicos y privados, locales comerciales o no comerciales,
campos abiertos, instituciones, parques, sitios de diversión, lugares para realizar actividades deportivas, estadios, piscinas, rodeos, canchas de tenis, de balompié, béisbol, básquetbol, áreas deportivas de los parques y las instalaciones de cualquier tipo donde se practiquen deportes profesionales o recreativos. Áreas sociales de los conjuntos residenciales, conjuntos de playa, conjuntos de campo en áreas revertidas, en áreas abiertas y cerradas, en los centros comerciales dentro o fuera, en los estacionamientos públicos o privados, calles, avenidas, plazas, museos, bares, lupanares, discotecas, casinos, hoteles, sitios de ocasión, hostales, los diferentes sitios de alojamiento turístico, playas, montañas, ubicadas en toda la República de Panamá. Los honorables diputados Cristiano Adames, Juan Esquivel, Abel Becker y otros proponen que se modifique el artículo 6 del proyecto de ley 178 para que quede así. Artículo 6. Permitir la comercialización en el territorio nacional de los sistemas de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares que contengan nicotina o no nicotina. Usar sistemas electrónicos de administración de nicotina o sin nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares que contengan nicotina o no nicotina, en los lugares en que exista prohibición total para su uso. No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición del uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina o sin nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares que contengan nicotina o no nicotina en los lugares en que exista prohibición total para su uso. Los honorables diputados Cristiano Adames, Víctor Castillo, Juan Esquivel, Abel Becker y otros proponen que se modifique el primer párrafo del artículo 8 para que quede así. Artículo 8. Los propietarios, gerentes, administradores de los ambientes públicos y privados, abiertos y cerrados, donde está prohibido el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina o sin nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina, en garantía de cumplir con el deber de asegurar que el público en general y sus empleados cumplan con las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente ley. Deberán los honorables diputados Cristiano Adames, Víctor Castillo, Juan Esquivel, Abel Becker y otros proponen que se modifique el primer párrafo del artículo 9 para que quede así. Artículo 9. El letrero de advertencia que se hace referencia en el numeral 1 del artículo anterior deberá tener las siguientes características. Los honorables diputados Cristiano Adames, Juan Esquivel, Víctor Castillo y Abel Becker proponen que se elimine el artículo 10 del proyecto de ley 178. Los honorables diputados Cristiano Adames, Víctor Castillo, Juan Esquivel y Abel Becker proponen que se proponga un artículo nuevo para que quede así. Artículo nuevo 1. La presente ley será reglamentada por el órgano ejecutivo en un término de hasta 90 días después de promulgada la presente ley. Fin de la lectura de propuestas de modificación, señor presidente. Ofrezco la palabra al diputado Cristiano Adames Navarro. Gracias, presidente, distinguidos colegas. En primera instancia, expresarle a los colegas diputados que esto no es una propuesta de ley antojadiza ni arbitraria, porque ya existen regulaciones al respecto. Existe la resolución 0953 del 15 de marzo del 2018, existe la resolución ministerial 045 del 2016, existe el decreto ejecutivo 1838 de diciembre del 2014. Y tal como lo he hecho y los hemos hecho en varias disposiciones, lo que pretendemos es elevar una norma en base a la jerarquía de la ley en la pirámide de Kelsen, para que la misma tenga la visión de ley, toda vez que consideramos, señor presidente y distinguidos colegas, que en el caso particular de la salud pública tenemos que atender los avances científicos que demuestran
en el caso particular, la grave situación que para la economía de la salud del ser humano representa, en el caso particular, los productos derivados del tabaco, particularmente hablando del cigarrillo electrónico. Pero no solamente nos quedamos ahí. Nosotros, las resoluciones y los decretos ejecutivos establecen la prohibición de comercialización en Panamá. Lo que en avanzada hace la ley es establecer también la prohibición de uso, pero no solamente de los cigarrillos electrónicos con nicotina o sin nicotina, sino de los vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares. Establece conceptos novedosos sobre formas que se producen en Panamá para disponer, ante todo, a nuestras generaciones jóvenes de estos dispositivos de cigarrillo electrónico que son el Internet, Amazon y otras disposiciones. Nos comentaba la honorable diputada de Chorrera, que aquí está Alejandra, que los jóvenes lo importan a través del Internet y que la aduana no tiene facultades legales para impedir algo como eso. Hemos visto documentales pertinentes a través de los medios televisivos nacionales y extranjeros sobre la grave incidencia que estos cigarrillos provocan en la juventud, no solamente en inducir a la utilización del tabaco per se, sino que los mismos contienen sustancias que no son reguladas, aromatizantes y otras que provocan el uso del mismo. Mire lo que pasa ahorita con la afectación respiratoria del coronavirus. Afecta fundamentalmente el órgano respiratorio. Es un virus, como habrán miles y miles, podrán estar dentro de la realidad coyuntural de salud pública del mundo y de los países. Yo creo que esta norma, que va dirigida a la protección de las futuras generaciones, es una norma de avanzada, porque ya existe. Lo único que lo hacemos vinculante, lo hacemos coercitiva, a título de ley, para que no corresponda a ningún vaivén, ni político, ni económico, sino que sea una responsabilidad de salud pública de todos los panameños y de todos los gobiernos. Por esa razón, muy respetuosamente le solicito a los colegas que podamos verificar este debate con la atención como norma de salud que dispensa ante todo para las futuras generaciones. Gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra. A votar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado. Vamos a la votación. Artículo por artículo. Aprueba el Pleno el artículo 1, modificación parcial. Aprobado, presidente. Aprueba el Pleno el artículo 2, artículo original. Aprobado, presidente. Aprueba el Pleno el artículo 3, original. Aprobado, presidente. Aprueba el Pleno el artículo 4, original. Aprobado, presidente. Aprueba el Pleno el artículo 5, original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 6, modificación parcial. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 7, original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 8, modificación parcial. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 9, modificación parcial. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 10, eliminación. Eliminado. Aprueba el Pleno el artículo 9.1. Aprobado. Título, señor secretario. Que establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina en la República de Panamá. Aprueba el Pleno el título leído. Aprobado, presidente. ¿Quiere la Asamblea que el proyecto de ley número 178 tenga tercer debate? Sí quiere, señor presidente. Siguiente punto del día, señor secretario. Vamos a un breve receso.
10 de la mañana. 9:30 de la mañana, mañana jueves. 9:30 de la mañana. Bienvenidos a nuestro resumen informativo de actualidad parlamentaria. Directamente desde el Palacio Justo Arosemena les saluda Gabriela Famanía y estas son las noticias. Ante la crisis sanitaria que vive el país producto de la llegada del coronavirus, los diputados se reunieron con la ministra de Salud, la doctora Rosario Turner, con quien pudieron conocer la realidad que vive el país con respecto a esta pandemia y a la vez establecer estrategias desde el legislativo que permitan contener la propagación a nivel nacional. El diputado presidente Marcos Castillero dijo que la Asamblea Nacional se ha unido al plan de emergencia que desarrolla el Ministerio de Salud, donde se proporciona información y se promueve la protección de los pacientes con enfermedades crónicas y adultos mayores, que son los primeros que podrían verse afectados. Por iniciativa de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y nuestra persona, se ha invitado a estos médicos de gran prestigio a nivel nacional y el ministro de Estado para que nos manifiesten a ciencia cierta la situación que se vive en nuestro Panamá. Y por tal motivo tenemos la presencia de la ministra de Salud con todo el equipo del ministerio, en la cual podamos hacerle las preguntas pertinentes y estar más claro de la situación que se está viviendo en nuestro país. La ministra Turner, acompañada de un grupo de expertos en materia de salud, explicó a los diputados los antecedentes de la llegada del virus al país y la forma en que se está tratando el estado de emergencia a fin de garantizar la salud de la mayoría. Y cuando vimos que las cosas estaban incrementando en el número de países afectados, dijimos, nosotros no podemos esperar que OMS diga, estamos en pandemia. Hay que trabajar con la situación que es un evento de salud pública, de interés internacional, y voy a trabajar cada día como si ya nosotros estuviéramos en modo pandemia. Esa fue la decisión que nosotros tomamos desde el Ministerio de Salud. Sin hacer mayor ruido, porque este tipo de cosas lo que uno trata es de no crear pánico. Nosotros comenzamos a avanzar a diferencia de lo que otros países vienen haciendo. Y no es tener el consuelo de que los otros no hicieron y nosotros no hicimos. Lo que nosotros aquí venimos a plantear es que la situación y la condición de Panamá es totalmente diferente del resto de muchos países, porque nosotros somos un país con una alta conectividad. Tenemos uno de los dos principales socios de comercio en el canal, precisamente China, y tener un hub de las Américas nos ponía en una situación de mayor riesgo que cualquier otro país. Igualmente, invitó a los parlamentarios a replicar el mensaje del MINSA en sus respectivos circuitos, de manera que todos tengan acceso a la información y así saber las medidas que deben tomar para prevenir o actuar si consideran que pueden ser un caso positivo del COVID-19. En más noticias tenemos que el diputado Abel Baker presentó un anteproyecto de ley que busca proteger la estabilidad de los trabajadores bananeros de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, además de que se les otorgue una póliza de seguro por su alto riesgo de trabajar con plaguicidas. Muchos trabajadores